¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenas noches. Estamos haciendo Desiguales pero no se queden en vivo. callados tan rápido, porque esto es lo que está ocurriendo en este momento. Si estuvimos viendo los penales de Gimnasia de Tiro de Salta con Douglas High, estamos hablando de fútbol. Y la experiencia del ascenso, digamos, ¿no? Alguien dijo, en esta mesa, a mí no me tocó, pero bueno. Yo voy a coincidir con Edgardo Moca y empezamos así, como viene la cosa, a saludar y presentar a nuestros invitados de hoy. Edgardo, ¿qué dice? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Yo voy a coincidir con una máxima fundamental del fútbol, que es, y de la política también, en la vida como en el fútbol, en la política, penal bien pateado de gol. Sí, sí. No hay con qué darle. Es una de las pocas cosas que no ha sido modificada por la Que no ha sido refutada, No efectivamente. Bueno, ¿resolvemos rápido, invitados? Sí, ¿Te claro. parece? Bueno, ya lo vieron a Edgardo Moca, por supuesto. Está también Juan José Becerra, escritor, hincha de Boca, quien hizo el comentario de yo no sé lo que es descender. Yo nunca estuve en ese lugar. Pero peor, provocador, porque dijo, me gustaría tener la experiencia. Encima. No, porque le mandamos un beso al Albano, nuestro productor, hincha de Colón. No sé si son era días necesario. difíciles, son días difíciles. Y está Manuel Tufró, que es director de Justicia y Seguridad del CELS, razones obvias para su invitación. Nos reímos, pero porque así nos estamos tomando las cosas. ¿Vos estás bien? Sí. Me alegra mucho. ¿Qué dice Gaby? ¿Cómo anda, Beto? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, a ver, resumimos un poquito este Desiguales tan especial de hoy, por lo que acabamos de vivir. Un gran abrazo para la gente de Gimnasia y Tiro de Salta, por supuesto. Tenemos una semana por detrás y una semana por delante muy importante. La por delante es obvia. Nos quedan pocos días para la transición de gobierno, para que asuma Javier Milei con el gobierno de la Libertad Avanza, más aliados. Y tenemos por detrás una semana en la que se fueron dando definiciones, muchas negociaciones, empezar a poner nombres propios en el gabinete que son realmente determinantes, sobre todo el ministro de Economía, Luis Caputo, y Patricia Bullrich, en seguridad, con todo lo que eso significa. Sí, y de la mano de Patricia Bullrich apareció Rodolfo Barra. Sí. Para quienes fueron conscientes de la vida de los años 90, un nombre recontra conocido, por ahí pibes y pibas tuvieron que ir a googlearlo. El que estuvo interesado, ya vamos a charlar sobre eso. Y también un mensaje a lo que tiene que ver con el hermano parlamentario, la alianza con Mauricio Macri, y es que se confirmó desde esta oficina electa, del presidente electo, quiero decir, de Javier Milei, que quienes van a encabezar la Cámara de Diputados y ser el presidente provisional del Senado son integrantes de la Libertad Avanza. El diputado Martín Menem y un senador de Formosa, es decir, ni Cristian Ritondo, ni Mario Negri, ni un Florencio Randazzo, como se estuvo suponiendo, sino que propios del riñón de Javier Milei. En un momento la idea era, bueno, ¿a quién pongo de otra fuerza política para poder sumar? Me parece que eso... Pichetto, perdón, no lo nombré, que también estuvo dando vueltas. En un momento eso se convirtió, y en función de las negociaciones y las roscas lógicas también, de este momento de la política y del propio espacio político electo, era bueno a ver cómo no restar, porque ya había tanto dime y direte, tanta cosa que hasta se volvió personal, sobre todo quizá en el vínculo entre Macri y Milei, que era, bueno, a ver quién no resta y desde qué lugar puede aparecer la posibilidad de seguir sumando desde otros lugares. El rol de Franco, de Guillermo Franco, me parece muy importante en esto que decía Pablo Ibáñez el jueves, de ver cómo conecta con algún sector del peronismo más allá de lo que esté pasando en Juntos por el Cambio. Para mí hay una enorme cantidad de preguntas respecto de lo que va a hacer la oposición, del peronismo y aliados. Una confirmación, y es que Cristina Fernández de Kirchner, con esa publicación en TikTok, dijo, che, yo estoy acá y voy a encabezar, o por lo menos voy a representar un sector de la oposición, dando una caracterización de lo que significa esta inflación. Sí, incluso también diciendo, vamos a acompañar al presidente de la Cámara de Diputados del partido que ganó las elecciones, ¿no? Digo, anticipándose a un Cristina no quiere que sea, no, jugando. Está muy bien claro, exacto. ¿Y qué pasa con Boca? ¿Qué pasa con Macri? ¿Qué pasa con Riquelme? Hoy hubo una movilización impresionante, nos decía nuestro productor y enfermo de Boca, Juan Agosto, la más grande de Boca en lo que tiene que ver con un no partido, digamos. Claro, no deportivo. No deportivo, exacto. No por un evento deportivo. Ahí lo vemos a Juan Román Riquelme. Y de hecho, Juan José viene a hablar un poco de esto también, ¿no? ¿Qué pasa al interior de Boca? ¿Hasta qué punto se va a tirar de la cuerda por parte de Mauricio Macri con sus herramientas judiciales, con la intervención de la IGJ? ¿Boca se va a convertir en un club intervenido? ¿Cuál es el futuro de todo esto? Estamos hablando de uno de los dos clubes más grandes de la República Argentina y de un Mauricio Macri que dice, quiero todo para mí,
y no dejo un solo frente libre, porque Sí. con Javier Milei también sigue ahí muy pero muy cerca. Bueno, arrancamos. ¿Trajiste algo, Beto? Yo quiero hacerte una pregunta general. ¿Cómo estás viendo la cosa? Una pregunta Muy. de una exactitud periodística maravillosa. Y una facilidad para contestarla también. Sí, también. Pero ¿tenés algo entre manos que querías compartir? Sí, el domingo pasado estuvo con nosotros Sergio Morresi, que publicó un artículo en este libro que compiló Pablo Semán, que es muy interesante para entender el fenómeno que está ocurriendo con La Libertad Avanza de abajo para arriba. Está entre nosotros, se llama. Se llama Está entre nosotros, está publicado por Siglo XXI Editores y es un libro de varios autores, un equipo de investigación que desde 2019 vienen analizando los entretelones de cómo se teje toda esta nueva derecha en Argentina, no a partir justamente de un relato sobre superestructura, dirigencias, sino más bien en la sociedad civil, cómo son las organizaciones, cómo es la nueva cultura política de la derecha. Es un libro muy interesante, pero que además hoy se vuelve más interesante todavía porque vamos a tener que entender no solamente el armado político de Milei, ustedes lo decían recién, no va a gobernar, no va a cogobernar con Macri, eso es muy claro, pero sí la pregunta es si va a ser una derecha movilizada y en las calles, cosa Claro. que puede traer para la Argentina otra novedad, que es la violencia política en las calles, pero esto ha sido dicho y hay un par de llamados que preocupan, como el del mismo Mauricio Macri, y la otra es si va a conformarse algún tipo de cultura política nueva en la Argentina. Lo que sí ya hay es una agenda política nueva, ¿no? Me parece sumamente interesante, no tanto para explicar qué pasó y cómo refleja esto el resultado electoral, de por sí importante eventualmente, sino porque ahora lo que está en juego, y voy con Edgardo Moca y arrancamos por él, porque da la sensación que lo que está en discusión es ¿cuánto se va a legitimar el ajuste que viene y el ajuste ya declarado? No se cansa Javier Milei de decir, acá hay un 55% de la población que avaló y tengo un mandato de ajuste. Y la gran pregunta es, bueno, ¿qué legitimidad y hasta dónde va a tener legitimidad ese ajuste? Un ajuste que nos va a contar Gaby Granata en un ratito nomás. Esto puntual, esta discusión narrativa, Edgardo, ¿cómo la estás? Mira, y si estás de acuerdo, capaz que no. A mí, a propósito de este asunto de Milei, de los jóvenes y de la nueva cultura política que está aflorando, no quería dejar de decir que Macri hizo una afirmación terrible, que no tuvo la repercusión que merece por la brutalidad, ¿no? La idea de que tengan cuidado en la calle, ¿no? Los piqueteros, la gente que... Sí, sí. Los orcos, dijo, ¿no? Porque están los jóvenes. Entonces es la primera vez que desde una figura política importante en la Argentina se habla de legitimar la violencia ilegal, legitimar a los parapoliciales. Está bien, será el momento en el que ojalá no ocurra, sabremos si se trata de una reacción espontánea, de una reacción difícil de controlar, o si se trata de un plan. Ahora, teniendo en cuenta lo que dice Edgar, de lo que había ya introducido Beto, Manuel, pienso en esa realidad que todavía hay que ver qué ocurre y hay que ver cómo se transita, con una Patricia Bullrich que vuelve al Ministerio de Seguridad. Digo, desde el CERS, ¿qué ven, no? Bueno, muchísima preocupación, obviamente, porque Patricia Bullrich vuelve. Ya sabemos lo que fue la gestión de Patricia Bullrich, pero ahora en un contexto bastante diferente, Claro. matizado, digamos, con este tipo también de amenaza. La situación de la violencia política era algo que no estaba en la gestión anterior, ¿no? Estaba la represión estatal, estaba, digamos, el uso irracional de la fuerza, legitimado desde los discursos de los referentes políticos de Juntos por el Cambio, pero no existía esta cuestión de, bueno, argentinos contra argentinos en la calle, ¿no? Y eso me parece que es un dato muy, muy preocupante. Como decís, no sabemos cuánto va a haber Claro. de eso, pero están como planteando un primer escenario como para, digamos, disciplinar de antemano y desmovilizar de antemano, ¿no? A ver, el contexto en el que esto se da, insisto con esto, es la certeza que tiene Javier Milei de que hay un mandato para el ajuste, lo expresa de esta manera. Escuchen. Hay sindicalistas y dirigentes sociales que ya anticiparon que van a salir a las calles. Salieron la semana pasada, están planeando movilizaciones para después de que asumas. ¿Cómo va a responder el gobierno frente a eso? Frente a esa resistencia. Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada. ¿Qué significa eso? Que aquellos que violen la ley, digamos, van a pagar las consecuencias.
Es decir, la protesta tiene sentido, la protesta es algo consagrado, pero eso no tiene que violentar las libertades del resto de los argentinos. Nosotros estamos buscando la solución que genere el menor daño posible. Si no es que somos un conjunto de sádicos que queremos generar dolor en la gente. Lo que nosotros decimos es, el camino alternativo ese es un desastre y es como abrir la caja de Pandora. No sabes dónde terminás. Entonces, la realidad es que el ajuste va a tomar el lugar igual. Lo que pasa es que puede ser hecho por las buenas o por las malas. A ver, sí, perdón, Luli. No, digo, más allá del ajuste, que es una respuesta política por ahí que podemos charlar entre todos, me quedo con esto de fuera de la ley nada, por dentro de la ley todo. ¿Qué dice la ley en cuanto a la protesta social en un punto? ¿Qué dice la ley? Después, cómo se interpreta, claro, ¿no? Porque la ley lo que dice es que la protesta social debe ser defendida, hay toda una serie de derechos fundamentales asociados a la protesta social, de manifestación, de libertad de expresión, de libertad de reunión. Ahora después, cuando por ejemplo nos ponemos a discutir si el corte de ruta es un delito, cuando ya ha sido dicho, hay jurisprudencia que dice que en una situación de protesta social no lo es, pero un montón de jueces dicen que sí lo es, ahí es donde empiezan, bueno, las interpretaciones, ¿no? Claro. Ojalá sea dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Pero bueno, ¿cómo se va a interpretar esa ley? Claro. ¿Y el ajuste por las buenas o por las malas va en la misma dirección? Sí, claramente, va en la misma dirección. Va en la dirección de desmovilizar y de decir, bueno, no vamos a tolerar ningún tipo de resistencia, cuando en realidad, bueno, hay un mandato popular, digamos, que viene de la elección, pero después también hay intereses que se van a afectar, hay personas que van a sufrir y no se puede decirle a esas personas que no pueden movilizarse, que no pueden protestar o que no pueden resistir determinadas medidas. Juan José, ¿cómo estás viendo todo esto? Bien, esperando que se defina un poco el objeto, porque yo no soy bueno con el género premonición. Sí. Espero que se defina como un hecho, los hechos que tengan que definirse. O sea, que primero se toman decisiones y después en todo caso... Y a mí me gusta más leer el objeto, digamos, sí, el hecho político. Hasta ahora no hay ninguno. O sea, hay mucho discurso, hay mucho lenguaje, algún lenguaje es inquietante. Pero la verdad es que para mí es un enigma todavía. Tengo una pregunta frente a eso, porque hay definiciones políticas o hay decires de la política que se convierten en acción concreta. No sé, sí, vos decís, voy a cerrar los medios públicos. Sí. Bueno, vos también vas, me imagino yo, ¿no? Vas construyendo, la política va construyendo eventualmente posiciones que defiendan esa situación. Y del otro lado también hay como una medición, bueno, ¿me meto o no me meto hasta acá? Porque puede generar... Ahí es donde a mí se me confunde un poco, me parece que hay matices en esto de esperar a ver qué ocurra y en todo caso después reaccionar. Y medio que si pasa el lenguaje, pasa el hecho también, ¿no? Es decir, si hay un lenguaje amenazante y pasa desapercibido, el hecho está cantado. Eso está arriba de la mesa. Sí, bueno... Pero por eso, para mí hay que ver, porque hay que ver cómo se define en el campo más material de la política. Me gustaría ver eso. Para mí estoy ansioso de ver cómo se define eso. Quiero decir, si uno se deja llevar por el lenguaje, está todo muy barroquizado. Y lo que yo veo, digamos, en el presidente electo es mucho desplazamiento. No lo veo en una posición. Habría que ver. Claro. ¿Cuál es esa posición? Una vez que se defina, y ahí leer con más precisión lo que ocurra. Hasta ahora no ocurrió nada, estamos en vísperas. No, y lo más increíble es que es cierto que no asumió, es cierto que todavía el gabinete no se lo conoce, y sin embargo, ya hemos visto subidas y bajadas de cargos. Digo, hoy, por ejemplo, María Eugenia Talarico, que iba a ser directora nacional de Migraciones, diciendo, finalmente no lo soy, y había festejado que sí lo era. Yo no recuerdo, la verdad, algo parecido a lo de Píparo, que ya había como organizado lo de Píparo, el día después encuentro del balotaje había anunciado lo de Píparo. Igual coincido con que también hay una moderación, digo, no es el discurso de Milei el de hoy, de que había sido hace 3 semanas o apenas ganó las elecciones. Se modera no solo en el tema político, sino también en el terreno económico. Cuando hablaban del ajuste, se va a hacer por las buenas o por las malas, todavía no está relleno de sentido, pero también no está claro si va a haber un ajuste de shock o gradual, porque ahora el entorno o los equipos que está conformando plantean que no va a haber un shock y por eso también tranquiliza un poco la economía. ¿Caputo es gradualismo? Caputo da la impresión de que va a actuar más que como un ministro de Economía, como un ministro de Finanzas, que lo que va a hacer es ordenar el frente externo, la necesidad de
rolear, de reprogramar la deuda, sobre todo esta deuda de LELIQs, que son deudas en pesos, o conseguir fondos en el exterior. ¿El ministro de Economía es Milei? No me parece, digo, todos dicen que sí, que finalmente va a ser él, pero también hay un superministerio. Pensá que también todo lo que estaban atomizados, ahora tenés concentrado un ministerio, casi un ministro de Finanzas, que sería Caputo, y tenés un superministro que va a ser Ferraro, que va a tener la parte de industria, la parte de energía, transporte, y hay obras públicas. Ahí se va a jugar un montón de este ajuste que tiene que ver con cancelar obras públicas, con quitar subsidios, y ahí, digo, no sé cuál es el ajuste que no va a impactar en la gente, porque si todos hablan de una devaluación mayor o menor, más rápido o más tarde, porque hay una devaluación que puede hacerse ahora o puede hacerse más empalmada con cuando empiecen a ingresar dólares en marzo, que es la liquidación grande del campo, que sería un poco más suave. Pero si vos devaluás, si vos quitas subsidios, si vos frenás obras públicas y generás un proceso de desempleo, todo eso te impacta en la actividad económica, en el empleo, los ingresos. No hay ajuste indoloro. Y ahí no estamos viendo en ese caso que lo vaya a pagar la clase política o la casta. Claro. Pero esa no es, te pregunto, Beto, ¿no es una razón más para hacerlo pronto? Porque si vos hacés gradual un ajuste que se sabe que va a impactar en aquellos a los que se le prometió que no le iba a doler, y empieza a doler, ¿cuánto tiempo más tenés para seguir tomando medidas en profundidad? A ver, de las promesas de este candidato, que es muy extraño, porque ganó las elecciones prometiendo ajuste, prometiendo sufrimiento, prometiendo... Bueno, entre las promesas que fueron, creo, más aceptadas por su núcleo duro, no digo por los que se sumaron al final, pero ese 30% que fue el núcleo duro de Milei, está la dolarización y la motosierra. Eso para mí es las dos imágenes con las cuales trabajó él. La dolarización se está desinflando mucho por la imposibilidad técnica de hacerla. Entonces viene el Milei del ajuste. Ahora, ese ajuste requiere decisión política sustentada en algún tipo de alianza, por ejemplo, parlamentaria, porque él no puede enviar un paquete de leyes, dice que va a enviar un paquete de leyes muy grande el primer día, etcétera. La alianza parlamentaria en un principio se le iba a dar Juntos por el Cambio. Ya está roto ese frente. Sí, ahora es PRO al menos, o un sector del PRO. Y ahora el mismo PRO dice que va a ser crítico frente a eso. Tiene problemas con los gobernadores propios también, porque los gobernadores propios dicen que tienen que ver ley por ley. Se les está desarticulando a Milei antes de empezar su gabinete, sus alianzas y su primer objetivo, que es en qué consiste el ajuste. Bueno, yo escuchaba al querido colega Gaby Suet diciendo, quizás esta demostración de poder que está haciendo Milei con Mauricio Macri, de decirle, che, yo no soy tu empleado, los votos son míos, el presidente electo soy yo, es un error en este momento. Pero le sumo una más. Él rompió conservó, mejor dicho, la línea de sucesor. Es decir, él hoy tiene al presidente, vicepresidenta, presidente provisional del Senado y presidente de la Cámara de Diputados, son de La Libertad Avanza. Eso yo creo que para él era un objetivo político, no ser vulnerable ante una decisión política que lo puede dejar afuera. Eso para mí es enfrentar a Macri, porque lo que quería Macri era ocupar alguno de esos cargos. La otra enfrentamiento a Macri es no haberle dado un par de cosas que Macri sí quería, como el Ministerio de Justicia. No se lo dio. Es decir, él está tratando de armar su propio gobierno. En esto que ustedes decían de Cristina, para mí Cristina fue hábil en decir la tradición, no es una ley, no está en los reglamentos, la tradición es que la fuerza que gobierna tiene la Cámara de Diputados, la Presidencia y la Cámara de Senadores. Defendió la tradición, ¿qué quiere decir? Lo expone también a Milei a que sea su propio gobierno y no el de una alianza que no ganó las elecciones. Pero esa tradición no sucedió en 2001, por ejemplo, que la presidencia provisional del Senado la tuvo el peronismo. Así que no es tan así la tradición. Ni tampoco está en ninguna ley, digamos. Exacto. Digo, yo lo que creo también es que a lo mejor Macri quería todo eso, no sé si lo quiere Juntos por el Cambio, porque de hecho varios dirigentes, y sobre todo los dirigentes que tienen poder territorial, plantearon que no quieren cogobernar, pues también le quita margen de maniobra para tensar con el poder político, y a Milei lo obliga a ir a cada gobernador a negociar cada una de las leyes. ¿Cómo está viendo, Edgardo, la relación Macri-Milei? La relación Macri-Milei empezó
tuve, para meter una anécdota, había gente que decía que esto comprobaba, los primeros pasos, los primeros amagos comprobaban que el verdadero eje del gobierno iba a ser Macri. Yo digo, hay cosas que son como leyes de la política. Si vos ganás una elección y a los 10 días te están manoseando los nombres y te están diciendo quién va y quién no va, y apurate a hacer las valijas porque vas a terminar mal. Entonces yo creo que Milei está mostrando, por lo menos en algunos aspectos, su voluntad de ser él el presidente, de que los ritmos y los tiempos los marca él, con el problema de que su respaldo, su sustento institucional es muy débil. Es muy débil. Entonces yo lo que todavía no se ha puesto en escena es el pueblo de Milei. ¿Cómo se va a poner en acción eso? Porque cuando los partidos tradicionales son los que organizan el conflicto, uno tiene un nivel de previsibilidad. Cuando gobiernan los radicales, el sindicalismo va a armar despelote y al revés lo mismo. Acá ese conglomerado que me interesa mucho, voy a sí, claro, pensaba en el libro también. Porque realmente hay que hacer un esfuerzo por comprender algo que no es tan fácil de encasillar, no es tan fácil de juzgar. Ahora, antes de meterme con Juan José, quiero hacerle una pregunta por Milei, Boca y Macri. ¿Qué nos podés anticipar, Beto, que leíste en ese libro sobre eso que plantea Edgardo? El libro lo que analiza es un estudio empírico bastante etnográfico sobre distintos grupos, mostrando también la heterogeneidad del voto de Milei. Nosotros hoy podemos decir Milei sacó en el balotaje 55-56% de los votos, es una fuerza muy mayoritaria en la Argentina. No lo es si uno analiza por dentro de ese voto. Muestra una parte de ese voto. Ellos mismos lo dicen acá, ¿no? Que son cómo surgieron estos jóvenes que tienen prácticas laborales y sociales diferentes. ¿Por qué surgió una cultura cultura progresista en Argentina? ¿Por qué en Argentina...? ¿No es antiperonismo? ¿Es antiprogresismo? Es antiprogresismo de esta cosa que Milei trata a todos de izquierda, comunistas, socialistas, cooperativistas. Socialdemócrata. Pero él no dice a todos esos peronistas o no. Él en los campaña, otra cosa. En campaña sí. Después de la primera vuelta. Antikirchnerismo. Antikirchnerismo. Ahí dijo entre la primera y la segunda. Y tiene algo de la historia del peronismo esto. Esta masa todavía difícil de explicar, porque el peronismo cuando surge en la vida política del país no tenía una estructura, no tenía un perfil programático claro. Sí. Era gente que protestaba y gente que quería cambiar lo que había. Y yo creo que un gran problema de la política democrática argentina es interpretar correctamente esto, porque si no se pueden cometer errores. A ver, ¿a qué te referís? Me resulta muy interesante y desafiante lo que decís, Edgardo, pero explicitalo un poco mejor. No, cuando el 17 de octubre no es una emergencia de un partido. ¿Estás comparando el 17 de octubre con el triunfo de Milei? Sí, compararlo estoy comparando, no lo estoy igualando. Para comparar no significa igualar. Qué grande. Te chicañé, la paraste de pecho y saliste jugando. Un crack. Vos estás Marangoni sos. Vamos. Muy bien. Lo quisiste correr. Eso es más de lo que podría llegar a merecer en todo. La emergencia por fuera de las estructuras políticas, entre comillas, iguala al fenómeno. Después está lleno de diferencias. Bien, sí. Está lleno de diferencias, pero la imprevisibilidad de lo que va a pasar en la política está más que nunca vinculada a la imprevisibilidad de cómo se va a mover esta gente. Aquella vieja frase del subsuelo de la patria sublevado que perteneció para describir la emergencia de un peronismo que ¿Cómo es el subsuelo? De la patria sublevado, que es un peronismo que emergió de abajo hacia arriba y que fue el que construyó el 17 de octubre. Yo tampoco lo voy a igualar para nada con esto, pero sí es cierto, y en este libro está, y por eso recomiendo la lectura de la compilación que hace Pablo Semán, está cuál es el sustrato de los jóvenes y de algunos fenómenos de la derecha que tienen que ver con, insisto, con prácticas sociales, con formas de lectura de la historia, con formas culturales nuevas que no están a la vista, que empiezan a aparecer de abajo para arriba. Claro. Milei es capaz de interpelar
un sector de la sociedad que para mí sigue teniendo, algo de eso está dicho también en el libro, pero sigue teniendo mucho que ver con la experiencia de la pandemia y que la palabra libertad encajó bien en relación a la experiencia de muchos jóvenes en relación a la pandemia, tiene que ver con que estos fenómenos invisibles después producen fenómenos políticos. Ahí sí, diría, se puede comparar con el distrito. Ahora, Manuel, vuelvo un cachito atrás, ¿no? Porque digo, Patricia Bullrich entrando en este esquema me resulta una manera más conocida, digamos, de resolver problemas que tengan que ver con seguridad, pero sobre todo esto, la legitimidad para que efectivamente se pueda llevar adelante una suerte de control represivo de quien se revela frente a un ajuste más tradicional. Sí, sí. En principio pareciera entonces que en ese 55% el porcentaje más antiperonista es el que trae Patricia Bullrich. Claro. ¿no? Y en ese sentido, bueno, se sube desde ese lugar también a un gobierno que está bien, no es una alianza, pero ella entra también ahí. Sí, trae una construcción de una imagen que hizo de como si hubiera hecho una buena gestión en seguridad, ¿no? Que en realidad fue una gestión de mano dura que no tuvo ningún éxito, ningún resultado, digamos, tangible en términos de éxito, pero ella ha logrado construir esa imagen. Tiene una muy buena imagen entre muchos integrantes de las propias fuerzas. Eso ¿no? es un hecho, ¿no? Eso es un hecho, sí. A ver, ¿qué significa para las fuerzas el mensaje Bullrich, ministra de Seguridad? Bueno, significa de nuevo el mensaje de ella diciendo, bueno, no vamos a dudar nunca de las fuerzas de seguridad, no vamos a tirar gendarmes por la ventana, ¿no? Esa idea, en realidad, en uno de los debates, Marra dijo algo que es una cosa tremenda, pero que a la policía no hay que controlarla, dijo, ¿no? Él estaba hablando de la ciudad de Buenos Aires. A la policía no hay que controlarla. Bueno, claramente para nosotros eso es muy malo, hay que controlar a cualquier funcionario en el Estado y más a los que portan armas, ¿no? Pero un poco el mensaje es eso, ¿no? La vieja idea de la policía con las manos atadas. Bueno, la policía no tiene las manos atadas, la policía tiene que cumplir determinadas reglas y normas para poder funcionar de una manera democrática. Pienso dentro de la ley Villarroel. todo, fuera de la ley nada. Claro. Parafraseando a Y Milei. pienso en Victoria Villarroel, porque se habla ahora de Luis Petri, ex candidato a vicepresidente con Patricia Bullrich, posible ministro de Defensa, Bullrich que asume en seguridad. No, pero digo, es el nombre que se está barajando. Bullrich sí está confirmada en seguridad. Villarroel, ¿qué ven en el CELSESA? ¿O es más una imagen política hasta ahora? No, es una situación de mucho riesgo. La suma, digamos, Villarroel, Bullrich, Petri es una imagen complicada, digamos. ¿Petri también? Sí, Petri es una de las personas que con las leyes que ha promovido en los últimos años ha llevado a la explosión de la población carcelaria, por ejemplo, en términos de mano dura, ¿no? Bullrich y Villarroel tienen un hilo conductor que es debilitar la distinción entre la defensa y la seguridad. O sea, entre los roles de los militares y los roles de la policía. Que son bien distintos. Que son bien distintos y que Argentina es uno de los países que lo tiene más claramente establecido eso, que ha sido uno de los grandes triunfos de la democracia y que en los últimos años viene siendo como horadado, digamos, desde distintos lugares. Durante el macrismo también. ¿Remarcar bien esas diferencias? ¿Y por qué en defensa no quieren ser una fuerza de seguridad? Bueno, son dos funciones completamente distintas. Cuidar un país de una agresión militar, de un enemigo, en donde además el que está entrenado para cumplir ese rol está entrenado para matar, básicamente, de el que tiene que cuidar la seguridad de las personas y tiene que proteger, y entonces tiene un arma que tiene que usar como un último recurso, digamos, ¿no? Es más prevención que ataque y muerte. Es prevención y tienen que saber hacer un montón de cosas, son auxiliares de la justicia, tienen que saber investigar, digo, son dos funciones completamente distintas. El hecho de que los dos cuerpos usen armas muchas veces lleva a pensar que en realidad son básicamente lo mismo. No, son muy diferentes. Hay leyes que lo regulan y yo entiendo que dentro de las promesas de campaña de Milei Villarroel estaba modificar la ley de seguridad interior. La ley de seguridad interior, la ley de defensa. Lo que estaban diciendo después, porque eso obviamente requiere una mayoría parlamentaria importante, es que van a ir por lo mismo que hizo el gobierno de Macri, que es modificar el decreto reglamentario de la ley de defensa y ahí hacer unos cambios en esa letra para permitir que las Fuerzas Armadas intervengan en algunos temas de seguridad interior, como por ejemplo la lucha contra el narcotráfico. A ver, yo, Juan José, me intriga mucho qué estás viendo. Está siguiendo, Juan José, el tema Boca. Hoy tendría que haber habido elecciones en Sí, hoy tendría que haber habido elecciones en Boca. En la cancha de Boca, de hecho. Hubo una suerte de gran manifestación al grito de "con Boca no se jode", el involucramiento de Mauricio Macri y el cómo, digamos, en ese conflicto. ¿Cómo entra en todo esto Macri-Boca en la escena política? Perdón, y Milei diciendo que si Palermo es técnico vuelve a la cancha, ¿no?
porque dijo que había roto su carnet y si paráramos técnico, él vuelve. Bueno, yo lo que veo es que es un escenario donde las banderas de los ejércitos en disputa son nítidas. O sea, tengo la impresión de que por origen y por tradición Boca es un black power, ¿no? O sea, es un poder negro. Y que nadie expresa mejor ese poder negro que Riquelme, como alguna vez lo expresó Maradona. Eso está muy definido, está muy claro. Y del otro lado está Macri, que yo creo que en este momento es un punto de concurrencia de una serie de líneas y de actividades y de actitudes turbias. Por ejemplo, la codicia. Es decir, considerar una asociación civil en términos de posesión. Cierta maldad pueril vinculada al egoísmo. Iba a decir narcisismo, pero el narcisismo a veces se tributa a alguien, el egoísmo no. Las relaciones sórdidas a nivel cloacal, con lo que no me animaría a llamar justicia, sino farsa de justicia, efecto de justicia, de lo cual se deduce una bajísima calidad humana. Entonces, para mí, los dos ejércitos, que podríamos llamar morales, están ahí. Por un lado el sentido de pertenencia, por otro lado el sentido de propiedad. Juan José, ¿podemos escuchar a Riquelme? Porque hoy cuando terminó esta especie de caravana en la Bombonera, Riquelme habló, fue muy breve, dijo lo siguiente. El club es de ustedes. No podemos permitir, se los pido por favor, no nos pueden intervenir el club. Por favor, sí, por favor, sí. Nosotros hoy tendríamos que estar disfrutando de nuestra fiesta. Tendríamos que estar caminando por nuestro estadio, estar pisando el campo de juego. De verdad que el campo de juego es de ustedes. Ustedes le prestan la cancha a nuestros jugadores. Esa es la verdad. Entonces le pido por favor, no podemos dejar de ninguna manera que nos intervenga en el club. Es lo que quieren. No piensen otra cosa que eso. No se dejen comer la cabeza con otra cosa que eso. El señor va camino a intervenir en nuestro club y eso no puede pasar. Yo no sé cuántas veces se vio esto, Juan José. Un presidente de un club que sale con ese escenario fuera de la cancha, digamos, fuera de la institución y le habla a una suerte de pueblo movilizado. No, perdón, y estuvo de hecho fue tremendo, porque la imagen esa que se ve ahí está. ¿Lo ves? Ese es Román. Ah, esto no lo había visto. Es un dron. ¿Ese es arengando, Riquelme arengando? Sí, en el medio de la movilización. Es Néstor en el año 2003. Es un montón. Es un montón. Es un montón. Los paralelismos son fuertes. Pero bueno, es impresionante. No sé cuántas veces se vio esto. Se lo ve bastante conectado con su público, ¿no? Quiero decir, no sufrió nada en una situación bastante inédita de que un dirigente pueda entregarse así a la multitud sin ningún... ¿Cuántas veces está haciendo un acto de movilización y de fuerza después de una derrota, que es que Macri logró parar las elecciones. Es decir, hoy tendría que haber habido elecciones y a través de la justicia Macri logra detener las elecciones. A ver, traduzco. La jueza está viendo esto y dice, tengo que ver qué hago, porque acá hay muchas fuerzas en pugna, digamos. Es que la desproporción de fuerzas es muy impresionante. Es decir, que miles de personas, decenas de miles de personas no puedan votar porque una no quiere. Es decir, esa desproporción invoca un poder que ya no está oculto. Ahora, o sea, para mí está como expuesto, como casi nunca. Tengo una duda ahí, Juan José, porque Macri en su momento fue un presidente exitoso en cuanto a torneos, copas en Boca, ganó, de hecho, elecciones, y Angelici, su hombre, también luego fue dirigente y demás. Hoy por hoy, ¿tenía fuerza también en las urnas? Digo, ¿tenía chances Macri? Al parecer no. Al parecer no tenía chances. A la luz de lo que hace, ¿no? Bueno, lo que pasa es que esto también es como, digamos, interviene no solamente sobre la justicia, sino también sobre la esfera pública, sobre la discusión. ¿De qué manera? Y bueno, yo creo que hay como una descarga de doxa, por sentido común malo, boludez, que se pone en discusión como un elemento que no tendría por qué estar ahí.
Es decir, acá hay una elección con 2 ofertas electorales, el socio votará a la que más le guste. Es lo que ha pasado habitualmente en Boca, por lo menos desde que yo soy socio. Claro, lo que pasa es que lo que se observa por fuera, imagínate... Lo que digo que él está ganando tiempo, perdón, Pablo, Sí, yo lo que creo es que al estar en una situación de desventaja electoral, interviene enturbiando la situación y ganando tiempo para perjudicar la imagen de Riquelme, degradarla, que es lo que creo que está haciendo, con un peligro que no advirtió, que es el del contragolpe. Claro. ¿No? Que es El lo que- contragolpe es De esto abajo que para vemos ahí. arriba. Sí, yo a Macri hoy lo veo como en su vehículo habitual, que es el de la arrogancia, que es como un monoplaza, va solamente él, y lo veo como en vísperas de derrapar. Es decir, lo veo como demasiado entusiasmado y demasiado ansioso por consumar acontecimientos vinculados a su repertorio de egoísmos. Y Boca no solamente es una asociación civil, es un poder negro. ¿Qué A ver, significa eso? claro. Un poder negro, digamos, es un poder popular. Boca es un poder... Hoy, por ejemplo, Riquelme dijo una cosa que en general no se tiene en cuenta, yo como socio lo tengo en cuenta, que es que Boca no es solamente de los socios, es también de los hinchas. Es un club muy federal, Boca. Cualquier persona que anda por el país, por las fronteras, ve camisetas de Boca. Y las ve en una medida que no ve otras camisetas. Eso significa, por decir algo, soberanía nacional. Boca está en todos lados. O sea, la ramificación de Boca, en el sentido popular, es muy extensiva. O sea que si una persona no paga su cuota societaria o porque no puede, porque no hay alternativas materiales para que pueda ser socio, o porque no puede pagar su cuota, tiene tanto derecho como el que la paga. Entonces, esa invocación de Riquelme a la población general de lo que es la hinchada de Boca, que pasa incluso por encima de lo institucional, en el sentido de que no solamente el socio es el propietario de Boca, sino también el hincha, o sea, el que sufre por Boca, ha puesto como en alerta, me parece a mí, una población, yo la llamaría una población de la Argentina, una subpoblación de la Argentina, que ve el peligro. Y el peligro es que es uno contra todos, o uno contra muchos. A ver, es que quizás es algo que ya está bastante claro, pero lo pongo bien arriba de la mesa. La elección en Boca ya trascendió hacia la discusión pública, nacional, por fuera de lo estrictamente Es electoral. una persona que no quiere que decenas de miles de personas voten, que vamos hacia un suspenso. En un suspenso pueden pasar muchísimas Claro, cosas en el medio de un cambio de gobierno. inesperadas. En el medio de un cambio de gobierno y en lo específico, en el medio de un club que no tiene técnico, tiene que comprar jugadores, tiene que afrontar un campeonato dentro de pocas semanas. Es un plan muy destructivo y es unipersonal. Entonces, lo que entiende Boca, que es una asociación civil, que es un colectivo, es que, bueno, es un poco hinchapelotas la situación. Esa es la verdad. ¿Para qué? Bueno, ya sabemos para qué. Para que se consume un nuevo acontecimiento vinculado al egoísmo y que tiene que ver con un sentido de la posesión, no con un sentido contributivo. Es decir, Macri no es una persona que, por lo que hemos visto, pueda asociarse con alguien. Es decir, son todas rupturas de sociedad su tránsito por la vida pública. Pero Boca me parece que para mí es un espacio muy, muy resistente en la cultura popular. Y le va a costar ganarle a Riquelme. Veremos qué pasa, porque ahora entiendo que hay una especie de limbo judicial, tiene que la Cámara expedirse y después se cambia el gobierno, cambia el titular de la IGJ y ahí... Luli, el programa es ir al limbo. Claro. Ese es el programa. Y en el limbo pasan cosas que no se pueden controlar. ¿Te imaginas un club intervenido o una sociedad anónima? No, me la imagino intervenida con una respuesta callejera al borde del peligro social. Claro. ¿Quién quisiera eso? ¿Qué hincha de Boca, ¿qué hincha de Boca quiere Para vos, eso? Macri está jugando con fuego. Es su instrumento. Bueno, enseguida venimos, vamos a hacer un corte. Nos quedan muchas cosas para charlar. Y por ejemplo, Rosario tramo- Central, ¿tenemos idea de Rosario Central? No. Yo no sé muy bien qué decirles. Listo, ya está. Hacemos un corte. Manda vos. Dale. Amamos hacer televisión pública. Ficción de alta calidad en la televisión pública. Yo digo la verdad, mi verdad. Mordisquito, basada en una idea original de Enrique Santos Discépolo.
La Pulpera. Épica ficción federal. Amor, espionaje y venganza durante la Guerra Civil Argentina. ¿Te gustó más en persona, Pierre? Madame Requín. Fabián Vena, Luciano Cáceres y Flavia Palmiero. Vamos a regalar plata. En un policial sorprendente. Tenés razón, estoy medio perdido. Teatro. Las mejores obras curadas por Rubén Schumacher. Historias para emocionarse con las mejores actuaciones. A mí no me la vas a contar. Hay más ficciones para ver. Amamos hacer televisión pública. Te recomendaría que no tomes más de 2 o 3 cafés por día. Bidón de agua, con agua fría y agua tibia. Ese es Jorge, de Sistemas. Ah, y te tiro un dato. Ya sé, el truquito para sacar los turrones de la máquina. 0, 0, 0, 1. No. Te iba a decir que si pasás tu sueldo a BBVA tenés un montón de beneficios en supermercados y combustibles. Encima te dan un premio de bienvenida para que te compres lo que quieras. Esto lo puedo devolver yo igual, ¿eh? Llegó una nueva pelota IPF Messi, que te va a recordar algo que te viene muy bien recordar. 4 horas, pero ¿de dónde traen la grúa de Ushuaia? No puedo... Tranqui, sos campeona del mundo. Gracias, Leo. Chicos, a jugar. Dale, dale, que sos campeón del mundo. ¡Ey! No pasa nada, sos campeón del mundo. ¿Qué? Que sos campeón del mundo. Vení a IPF y canjea la nueva pelota por tus puntos Serviclub, solo desde la app. Qué lindo es ser campeón del mundo. Ser campeón del mundo es espectacular. Descargate la app de IPF. Llegan las fiestas a Coto y hasta el lunes tenés 70% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en queso untable Casancrem, yogurísimo en potes y marcas seleccionadas de pan dulce, turrones y confituras navideñas. 4x3 en leches larga vida, funcionales en botella La Serenísima y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. También encontralas en Coto Digital, la tienda online número 1 de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. En Navidad, los clientes siguen con la danza del ¿me lo llevo o no me lo llevo? Por eso, hacela fácil con GetNet, la plataforma de cobros y servicios que acepta tarjetas de crédito, débito, prepagas, billeteras virtuales y ofrece promociones y cuotas. GetNet, cobra sin vueltas. Pasamos juntos los días más difíciles, siempre aferrados a nuestra cultura, identidad y la enseñanza de nuestros ancestros. Hicimos historia, sembramos futuro. Materializamos importantes obras y con vehículos y maquinaria nueva ampliamos el patrimonio de todos los quiaqueños y quiaqueñas. Hicimos historia, sembramos futuro. Municipalidad de La Quiaca, gestión Blas Gallardo. Bueno, hoy te digo, estábamos para hacer 3 horas de fútbol. Está muy lindo. No, igual esto ya era Sí, claro. política, pero está muy lindo el corte. Igual, insisto, desiguales siempre es lo que hablamos al aire, nada más que se va retroalimentando en las pausas. Bueno, Gaby, a ver, hablamos permanentemente de un ajuste prometido. Sigamos con el fútbol. Un ajuste prometido. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que estás viendo como certeza y qué como duda por ahora? Como dudas todas. Digo, como certezas, casi ninguna. Digo, hay un equipo económico que está en ciernes porque solamente hay un ministro y algún par de funcionarios, pero no se sabe bien qué rol van a ocupar cada uno. Como antes decía Beto, la dolarización, que parecía ser el caballito de batalla, empieza a perder fuerza. A mí me llama la atención esto que hablábamos antes respecto de las LELIQs. Hay como
como que Milei es como que convoca a los propios fantasmas. Digo, si se acuerdan, antes de que sea consagrado presidente, creo que fue entre las PASO y la primera vuelta, habló en contra del peso y generó una disparada, una corrida cambiaria muy importante. Después dijo lo mismo con las LELIQ. Entonces salen todos los bancos a cambiar las LELIQ. Por otro, creo que tenemos ahí un cuadrito que muestra un poco cómo se modificó. Las LELIQ ahí lo son las estamos que viendo. bajaron. Las LELIQ cambian y pasan a ser más importantes lo que se denominan los pases. Los dos son, ¿qué es esto? A ver, explícanos. los dos son préstamos de los bancos al Tesoro, al Banco Central. El Banco Central lo que hace es retira los pesos que tiene el banco, que tiene muchos, y les da un LELIQ título. o pases. Las LELIQ se renuevan cada 28 días, te da un margen más de previsibilidad por el vencimiento. Los pases son a un día, con lo cual te genera mucha más volatilidad y los bancos optan por esto de los pases porque hay tanta insistencia con que desarman la bola de LELIQ, con que las LELIQ desaparecen, que no saben qué pueden pasar y cuál es la opción. ¿Cómo haces para quedarte sin esas LELIQ? Tenés que colocarle a los mismos bancos que la tienen otro título por más largo plazo. Es decir, no es que las LELIQ te van a desaparecer solas por acto de voluntad. Tenés que o conseguir un préstamo para rescatarlas, o sea, volver a tomarlas, pero también te genera muchos pesos en la calle. Se te va a inflación. Claro, La inflación, o a dólares o inflación. o a devaluación. Que también termina, claro. Eso te permite licuar esa deuda, digo, pero también te genera un costo muy alto para la gente. La otra opción, que sería más moderada, es que vos retirás esas LELIQ y das un título a más largo plazo, siempre y cuando generes un escenario de confianza. ¿Cómo se genera esa confianza? Reduciendo el déficit. Por eso lo que dicen los economistas ahora es primero el déficit, después la LELIQ. Y si vos reduciste el déficit y ya no tenés la LELIQ y tenés confianza, ¿para qué vas a dolarizar? O sea, tampoco tiene sentido ese tercer paso. Hoy leía la nota de Alfredo Zayat, me resultó muy interesante porque él dice, che, siempre es muy interesante Zayat para hay hablar. economistas ortodoxos que están diciendo que las LELIQ no son ni una bomba y que no se necesita mucho menos el cambiar. SEMA, por ejemplo, digo... ¿De dónde viene Mondino? Mondino viene del SEMA, sí. ¿Del SEMA? Sí. ¿Y Mondino también? ¿Diana Mondino era de la UCEMA? Pues es que ahora tengo duda. Me parece que sí. Sí. Pero eventualmente hasta eso está en discusión. Sí. Pero las decisiones siguen llevándose adelante con que las LELIQ son una bomba. De hecho, creo que Jorge Ávila fue el que lo dijo esta semana en un programa de radio y hoy hay una entrevista en el diario Clarín, si no me acuerdo mal. Bien. Bueno, próximo domingo a esta hora ya va a estar Milei en el sillón de Rivadavia. Claro, tenemos el traspaso de mando. Claro, digamos, porque ¿no? es el 10 de diciembre. Al mediodía en el Congreso. Con lo cual cae domingo, así que de casualidad será domingo al mediodía. Recién lo decíamos con Pablo, yo le digo, che, no sé si todavía está muy organizada la ceremonia. Vos me decías que sí. Sí, Jorge Forí es el ex canciller de Macri el que está llevando adelante todo ese protocolo. Javier Milei quería dar un discurso en la explanada del Congreso, muy a modo transición de los Estados Unidos. Sí. Hay regla de juego, eso no se puede, entonces va a haber un discurso dentro del Congreso que entiendo que va a ser breve, pero muy concreto en términos de cuál es la herencia que efectivamente recibe Javier Milei para seguir legitimando el ajuste que viene, y después sale a la explanada, espera encontrarse allí con sus simpatizantes y se va hacia Casa de Gobierno para recibir a delegaciones extranjeras y tomar juramento además a ministros y ministras. Edgardo, Juan José, Manuel, gracias a los tres por haber venido. Veremos qué pasa en Boca, veremos qué pasa también con el nuevo gobierno y veremos qué pasa en las calles. Manuel, me parece que ahí va a estar al menos puesto por un tiempo breve el ojo, ¿no? ¿Qué pasa en las calles con este apoyo inicial que tiene? Así es. Y después, bueno, según cómo le vaya yendo, veremos también qué sigue pasando en las calles, ¿no? Sí, yo me quedo con la idea, eso de dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, depende de las fuerzas que compitan, digamos, en términos de la correlación de fuerza. ¿Cómo voy a extrañar cuando termine Desiguales que alguien me diga 3 veces por día correlación de fuerzas? No más nada, ya cumplí la cuota. ¿Estás contento? Es un gran día. 2 veces contento. Es un gran día, Caruso. Por 2. Mañana nos encontramos a las 9 de la noche. Chau.